Bienaventurado el que lee y guarda el contenido de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 1:3. Estamos nuevamente con ustedes agradecidos por su respaldo, por su apoyo y también por estar pendientes de las distintas sesiones que semanalmente hacemos a través de las redes sociales. A partir de hoy queremos hacer un poco de historia de lo que significó el gran movimiento reformador conocido de manera mundial como la Reforma Protestante, que marcó, diríamos nosotros, un momento histórico de gran trascendencia dentro de la historia, valga la repetición, de la Iglesia, la historia de la Iglesia en sus distintos momentos, en sus distintos desarrollos y avances en el transcurso de los días. Agradecemos pues al Señor esta oportunidad. Y la palabra del Señor nos dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y por eso es que queremos detenernos en algunos aspectos históricos muy importantes relacionados con este acontecimiento de mucha relevancia. Y yo quiero hacer una aclaración que para mí es muy importante. Y es la siguiente: nosotros los bautistas no somos luteranos. Como hace algún tiempo, cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, algunos por ahí, por ignorancia, nos gritaban en la calle: luteranos, luteranos. Pero eso es un absurdo y algo que refleja una ignorancia crasa, porque nosotros no somos seguidores de Lutero. Nosotros, yo quiero decir una vez más, seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como lo señala San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Entonces, el término protestante, yo quiero decirles que los protestantes existen desde tiempos remotos. Puede revisar Deuteronomio 30:18 y se va a dar cuenta que Dios es protestante también. Jesús fue protestante. Tantas veces que tuvo que protestar contra los fariseos, los escribas, los saduceos, Él protestó. De ahí viene el término protestante, no precisamente de la Reforma. Claro, en la Reforma adquiere mayor relevancia. ¿Por qué? Porque hay un personaje ahí muy destacado que tuvo que reaccionar fuertemente, directamente, enérgicamente contra la Iglesia Católica. Y ese fue Lutero. Así es que como no se conoce bien la historia, como no se quiere leer, entonces decimos cualquier cosa. El otro asunto que considero que es sumamente importante es que nosotros no tenemos un fundador, un señor, un fulano por ahí. No, el fundador de nuestra iglesia es Jesucristo, porque seguimos a Jesucristo. ¿Ven? Y seguimos la doctrina de los apóstoles que fueron instruidos por Jesucristo, de una manera así sencilla y sin mucha discusión. Así es que hacemos esta aclaración porque es muy importante. Y nos llamamos bautistas porque nos pusieron ese mote, nos llamaron de esa manera. No es que nosotros nos
autollamamos como tales, no, sino que nos llamaron de ese nombre. ¿Por qué? Porque siempre insistimos y seguimos insistiendo en el bautismo conforme a los que señala las Sagradas Escrituras. Así es que mientras nosotros no leamos, vamos a decir cualquier cosa. Mientras no leamos la Biblia y mientras no revisemos la historia universal y la historia de la iglesia, pues vamos a decir cualquier disparate. Muy bien, entonces queremos detenernos un poco en el legado de los reformadores para la iglesia contemporánea. Así como la iglesia de Jesucristo recibió un legado valiosísimo de parte de los profetas, de Jesús y los apóstoles también, entonces la iglesia en varias de las etapas de su historia hasta hoy ha sido beneficiaria de los reformadores protestantes del siglo XVI. Entendemos por reformadores a un grupo de religiosos y laicos. El laico es el no religioso, que antes, durante y después del siglo XVI desarrollaron un movimiento en Europa que se conoce como la Reforma Protestante. Y ya les dije por qué es que se llama protestante. Y repito, hay que revisar la historia, hay que leer para documentarse bien y no decir cualquier cosa que se nos ocurre. La Reforma Protestante fue un hecho complejo, no exclusivamente de carácter religioso, en el cual intervinieron de distintas maneras una serie de factores no únicamente teológicos, sino también elementos sociales, económicos, culturales, humanísticos, y eso es muy importante. En la actualidad conocemos a muchas personas evangélicas que suelen hablar de dos historias, una sagrada y otra profana. Pero debemos estar claros una vez más que existe una sola historia de la humanidad. Y dentro de esa historia, lo que pudiéramos nosotros llamar macrohistoria, de esa gran historia, podemos decir que también tuvo un protagonismo importante y lo ha tenido y lo seguirá teniendo la iglesia de Jesucristo. Entonces no podemos separar la historia sagrada de la historia profana, sino una sola historia en donde en distintos momentos la iglesia tiene un protagonismo relevante. Que eso quede muy, pero muy claro. Y entre ese protagonismo pues aparece la gran reforma protestante del siglo XVI. Uno de los grandes retos que tiene la iglesia cristiana del siglo XXI es la revisión constante, y hemos insistido mucho en esto, de las raíces del protestantismo. Por eso es sumamente importante y diríamos indispensable revisar, examinar las páginas de la historia, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de seguir cometiendo los mismos desaciertos de nuestros antepasados. Sin embargo, también existe la posibilidad de imitar los aciertos de aquellos paladines que fueron capaces de desafiar el poder y que por esa razón importante los cristianos comprometidos con el reino de Dios continuamos siendo beneficiarios de ese hermoso legado, de esa herencia que nos dejaron los reformadores
del siglo XVI. Ahora bien, todo acontecimiento tiene un contexto, y esto es algo que se ha descuidado y se sigue descuidando en muchas iglesias, y muchos grupos religiosos hacen a un lado, se ponen, diríamos nosotros, detrás de la oreja la historia. Yo he escuchado algunos líderes evangélicos que dicen: a mí no me interesa la historia, pero resulta que aquí tienen la historia de la salvación en este libro. El contenido de este libro, aquí está la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo no sé por qué rechazan el estudio de la historia. Y precisamente por no conocer la historia es que se siguen diciendo muchas cosas que son antojadizas. Y eso nos hace mucho daño, tanto a las personas, a los líderes que la ignoramos, como a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, porque no les estamos instruyendo adecuadamente, no les estamos enseñando correctamente lo que significa el contenido de la Biblia. Incluso por eso es que también se hacen interpretaciones bastante tergiversadas y torcidas, y de esa manera no estamos ayudando a lo que podríamos llamar la feligresía. Incluso la misma palabra nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está muy claro. Si no lo estamos haciendo bien, pues por favor, yo creo que es el momento de rectificar, es el momento de detenerse, de estudiar, de analizar y poner de una manera clara el contenido de las Sagradas Escrituras. Y por eso la Reforma Protestante tiene un contexto histórico. No se desarrolló así en el éter, en el aire, no, sino que hubo una serie de factores que marcaron este acontecimiento a nivel mundial, particularmente en Europa. La Edad Media abarcó un periodo de más de 10 siglos en la historia de la humanidad, porque recordemos que la historia se divide, antes de la historia es lo que se conoce como la prehistoria, pero la historia se divide en la antigua, media, moderna, contemporánea. Y en la Edad Media es donde se desarrolla con mayor énfasis todos esos movimientos pre-reforma, es decir, antes de la reforma ya había protestantismo, y eso hay que revisarlo. No estamos diciendo cualquier cosa, no, sino que pueden revisar varios historiadores perfectamente. Si usted revisa varios historiadores se va a dar cuenta de eso. De tal manera que, como consecuencia de la caída del Imperio Romano, que fue más o menos por el año 446 hasta 1492, que es el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, como consecuencia de la caída del Imperio Romano, surgió un régimen social, algo así como un modo de producción, usando un lenguaje que usan mucho los materialistas, conocido como feudalismo. Entonces, el feudalismo, porque han habido varios sistemas económicos, políticos y sociales en la historia de la humanidad. Existió lo que se conoce el modo de producción asiático, existió el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y todos los ismos, y resulta que ninguno de los ismos ha resuelto los problemas de la humanidad. Así es que, ¿y dónde está la solución? En Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
La alternativa para toda la humanidad es Jesucristo, el reino del Señor. Ese sí trae amor, justicia y paz en el sentido más profundo y auténtico. Entonces el feudalismo, este modo de producción, este régimen social se caracterizó por ser una organización política y social que consistía en la subdivisión de varios territorios entre algunos señores que tenían dominio sobre ellos y los siervos que lo habitaban, lo que se conocía como feudos. Entonces, en todo esto nosotros podemos ver que la mano del Señor ha estado manejando las cosas desde que se estableció la humanidad, desde que apareció el hombre y la mujer allá en el Edén hasta nuestros días. Y por eso es que queremos hacer un poco de historia alrededor de la Reforma Protestante. Gracias, Padre Celestial, por todas aquellas personas, aquellos personajes que de alguna manera han contribuido al desarrollo, al avance, al crecimiento de la Iglesia en medio de una serie de avatares, de transformaciones, de dificultades, de problemas, de persecuciones. Pero gracias, Señor, porque tu Iglesia ha seguido adelante y no se detiene más que para predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser artífices de tu palabra, apegándonos a lo que ella nos enseña. Te lo rogamos, te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.